Ahora sí. Empezamos las charlas aquí en el espacio auditorio con la primera charla de Carlos Rafael Burguete y Francisco García, de la Escuela Superior de Ávila de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, con la charla Prótesis exentas para arqueología, que supongo que algo tendrá que ver con la mención de honor que acabamos de entregar. Así que nada, podéis subir al escenario mejor para que se os vea. Sí, por un tema de grabación y tal, si estáis aquí arriba, mejor. Y podéis ver la presentación. Vemos aquí, esto funciona aquí, ¿no? Vale. De acuerdo. Muchas gracias. Y 5 minutitos, más 25, o menos. Mira, te contaba con 20. De acuerdo, gracias. Bueno, comenzamos. Lo que hemos hecho es una práctica, por así decirlo, que nos ha resultado muy interesante, que está relacionada con una fase de la intervención que se hace en restauración de conservación de bienes culturales, en este caso arqueológicos, como alternativa a lo que nosotros llamamos reintegración matérica o reintegración volumétrica, que, como veis en la diapositiva, básicamente se trata de una reproducción de las partes perdidas o faltantes de una pieza tridimensional realizada con el fin de mejorar su legibilidad, su comprensión y o de contribuir a su estabilidad estructural. Entonces veis ahí un ejemplo de una cerámica arqueológica con toda una parte que ha sido reconstruida, en este caso obviamente pues para que la pieza pueda ser exhibida completa. Entonces es una intervención que a veces es necesaria, otras veces es superflua. Nosotros nos centramos en los casos en los que esta intervención está justificada y es necesaria. Aquí tenéis otro ejemplo, esto es un cráneo de mamut, en el que, lo veis boca abajo, y por eso a lo mejor no se interpreta bien, pero como veis en la fotografía primera, pues faltan una serie de partes que han sido después reintegradas, o sea, se ha reconstruido ese volumen, esa materia perdida, de forma legible y discernible, es decir, que se distinga siempre qué es lo original y qué es lo falso, para no crear lo que se llamaría un falso y confundir a la gente que visite el museo, a los propios investigadores. Bueno, esto es toda una introducción para pasar después al tema esencial, que es las prótesis. Esto es lo mismo, pues una reproducción de una parte faltante de una defensa de mamut, en la que, como veis en la última foto, pues se hace en este caso con un estarcido, que es una especie de técnica de puntillismo, para que se distinga la parte injertada, por así decirlo, la parte nueva, obviamente de la original antigua. Este es otro, que es un brocal de un pozo islámico, en el que veis, pues eso, toda la fase de intervención, desde el momento original hasta que se va limpiando, consolidando y reintegrando lo que es la boca, la parte superior, que después también tiene una reintegración con el mismo sistema, un estarcido para igualarla, que quede entonada cromáticamente. Bueno, son ejemplos previos a lo que os queremos contar. Me parece que no funciona. Apunta hacia allá. Ah. Sí, no sé. Estás dando el láser. Ahí. Sí. Ahora ya me he pasado. Bueno. Esto es un mosaico romano en el que, por circunstancias, era necesario hacer una reproducción de un mosaico entero para ubicar in situ, es decir, en el propio yacimiento, esa réplica y que el mosaico original fuese a un museo. Entonces, como veis aquí, es un molde de silicona hecho sobre el mosaico, de forma que recoge la impronta de las teselas para que se pueda después reproducir. Y el resultado es el siguiente. Como veis, esto ya es la réplica, que hubo que, por supuesto, pintar, patinar, y se trataba de que el mosaico quedaba en los sótanos de un edificio de viviendas, que era su lugar original, pero se había colocado una columna enorme de sustentación del edificio, y para colocar el mosaico en su sitio habría que haber cortado el mosaico. Entonces, lógicamente, el mosaico original no se cortó, faltaría más, y lo que se cortó fue la réplica. Bueno, esto es
insisto, un ejemplo más de lo que es la reproducción de piezas o de piezas completas o de partes faltantes. En este caso, un mosaico completo. Otra vez, he pasado. Esto es en la Catedral de Tarazona, en Zaragoza, pues un montón de gárgolas, de modillones que estaban en muy mal estado y que hubo que sustituir por réplicas también. Entonces, pues se hicieron a molde, de tal modo que las réplicas se colocaron in situ, a la intemperie, con un material apropiado para aguantar la intemperie, claro está, y las piezas originales fueron a la parte musealizada de la catedral. Esto es en el monasterio del Paular, bueno, abreviando, pues bueno, reproducción de partes faltantes de la crestería de la librería de madera de nogal a base de molde de silicona. Como veis, pues lo mismo, reproduciendo pináculos, crestas, todo tipo de elementos decorativos de esta decoración. En este caso, ya me he vuelto a soltar, los canecillos, todo realizado a molde de silicona, ¿no? Y bueno, aquí esto ya entronca un poco con la parte de la que va a hablar Francisco, que es las prótesis exentas en material ultraligero como alternativa a la reintegración matérica, y él nos expondrá las ventajas que tiene con respecto a la reintegración tradicional, por así decirlo. Bueno, te dejo, esta es la primera, pero esta la comentas tú ya si quieres. ¿De acuerdo? Es lo mismo, al fin y al cabo. Bueno, las ventajas que tiene este tipo de reintegraciones... uy, se me ha ido, vale. Especialmente es la inocuidad con respecto a los materiales originales. Nosotros cuando nos encontramos, o los arqueólogos cuando se encuentran una pieza de origen arqueológico, lo esencial es que no se deteriore más de lo que se ha deteriorado en este tiempo pasado. ¿Qué ha venido sucediendo a lo largo de la historia de la restauración? Normalmente han sido restauraciones en las que estas reintegraciones que sirven para devolver la forma original a la pieza han sido muy agresivas y muy invasivas, tanto por los materiales como por las técnicas, especialmente porque estas técnicas normalmente consistían en que estos materiales de restauración iban completamente adheridos a la pieza original. ¿Qué sucede? Pues que puede llegar a afectar incluso químicamente, de manera molecular, a las piezas originales. Entonces, estas piezas que tenemos, tanto con reintegraciones con cemento como con resinas epoxídicas, lo que sucede es que o bien aportan sales o crean tensiones innecesarias que terminan por fragmentar la pieza original que no deseamos. En el caso lo que hemos propuesto ha sido realizar unas reintegraciones con espuma de poliuretano. Normalmente es un material que no se ha venido usando hasta ahora, sin embargo que tiene muy buen resultado si no necesita tener unas capacidades estructurales que permitan que la pieza se mantenga. Bueno. Sáltatelo si quieres, esto, sí. Bueno, estos son varios ejemplos en los que se ha venido realizando esta técnica de distintos modos. Aquí veríamos el proceso ya final. Esto, digamos, es una experiencia pionera de la creación de una prótesis para sustituir un fragmento perdido de una escultura romana. Hubo que modelar primero esa parte para después sacarle un molde y obtener una réplica en material resistente pero vamos, es solamente un precedente. Vale, aquí estaría la creación del molde de esta pieza y ya con la réplica reintegrada. Eso es, sí. Bueno, va un poco como quiere Bueno. Eso es. Esto es tal y como quedó expuesta en el Museo de Cartella, en San Roque, Cádiz,
la única forma que había más o menos de mostrar esta escultura tan desgraciadamente tan perdida y tan fragmentaria, por lo menos lo que quedaba, pues que pudiera ser exhibido de una manera decente mediante este sistema de las prótesis. Por supuesto reversible, que se puede desmontar en cualquier momento y va a peso, por así decirlo. Bueno, en cuanto a la reversibilidad, otra de las ventajas que tenemos con este tipo de prótesis de poliuretano es que no requieren de una adhesión que tenga contacto. Es como quien coloca las piezas de un puzzle, digamos. Al final es el mismo sistema, en la que están en contacto, pero no hay interacción entre los dos materiales. El proceso de creación, básicamente, es sencillo. La espuma de poliuretano rígida se suele utilizar habitualmente en el mundo de la construcción como un medio aislante, sobre todo en paredes o lugares donde pasan tuberías. Imagino que todos lo conoceréis. Entonces teníamos que buscar el sistema de adaptarlo a, en este caso, una piedra de molino. Esta piedra de molino nos había venido fragmentada, no sé si se ve mucho aquí, pero era en 2 piezas, que bueno, eso entra dentro de la restauración, en la que adherimos estas 2 piezas de granito originales mediante unas varillas de fibra de vidrio, y ahora esta parte que nos faltaba, para que pueda ser comprendido por todo el público que pueda ver esta obra y que entienda cómo funcionaba una rueda de molino, para qué servía, pues lo que hicimos fue, en primer lugar, proteger completamente la pieza original para que no tuviera ningún daño, porque ya sabemos que el poliuretano al final es un material que se adhiere fuertemente y que luego es difícil de retirar. Entonces, protegimos con distintas capas, en este caso es de papel de aluminio, la pieza. También cuidando que se mantuvieran todos aquellos recovecos que pueden tener los planos de fractura. En segundo lugar, hicimos una especie de molde también protegido. Bueno, en este caso lo hicimos con cartón, no necesitábamos, como era una pieza un poco irregular, no necesitábamos esa regularidad. Entonces lo protegimos y posteriormente vertimos el poliuretano, que viene en 2 componentes, que son isocianato y poliol. Isocianato y poliol. Y para evitar pasarnos con la cantidad y que pudiese espumar de más y rebosar, lo que hicimos fue irlo echando en distintos vertidos para que llegar hasta donde necesitábamos únicamente. Como podemos ver, aquí al final ya desmoldamos y vimos que quedaba un poco por encima. Era el objetivo, no pasa nada. Entonces, una vez llegado a este punto, lo que hicimos fue extraer la pieza, la podemos ver aquí, de poliuretano. Fijaos, se había quedado incluso adherido parte del papel de aluminio, y rebajarlo con distintas escofinas y lijas hasta llegar a lo que creíamos que era conveniente para esta pieza, que quedara al mismo nivel. Una vez llegado a ese punto, lo que hicimos fue igualarlo cromáticamente con 2 técnicas principalmente, con estarcido y esponjillado. Con distintos colores y tonalidades para llegar a la misma tonalidad que tiene el granito. Especialmente bueno fue usar este material porque el granito, al ser un material poroso, la espuma de poliuretano también lo era, entonces permitía dejar esas oquedades y esa rugosidad que tenía el granito. Entonces, en este caso quedó bastante igualado. Entonces, aquí, como veis, encajaba después perfectamente, y el color sí que es cierto que uno de los criterios en la restauración es la discernibilidad, es decir, que se tiene que distinguir la parte original de la nueva, y lo dejamos con un tono ligeramente distinto, que a simple vista no se nota, pero si te fijas un poquito sí que tiene ese tono. Y bueno, pues muchas gracias, espero que haya sido interesante. Ya está. Sí. ¿Alguna duda? ¿Cómo? ¿Alguna duda? ¿Tenéis si alguien quiere hacer alguna pregunta, por supuesto? Tenemos un ratito, ¿sí? ¿Te puedes acercar? Es imposible oírte. Espera. Para objetos que son particularmente
quiero decir que no van a quedar estabilizados solo apoyándose en la pieza que habéis hecho. ¿Hay alguna forma o sistema de unión? Objetos que no van a quedar estabilizados solo apoyándose en la forma que hacéis. Ajá. ¿Un sistema de unión? ¿Hay que hacer alguna Sí. estructura que los mantenga? Sí, también, esto permite también hacer una adhesión completamente reversible, y al ser tan ligero necesita a lo mejor 2 puntitos, qué sé yo, de silicona, sí, sí, con eso basta, como es ultra ligero. Un velcro incluso valdría, efectivamente, sí, 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 sí. También se han venido usando normalmente para este tipo de reintegraciones, bueno, en otros materiales, imanes incluso. Ah, imanes. Sí, sí. Creo que aquí se está acoplando. Bueno. Vamos a ver, el tema de... A ver, claro, vosotros trabajáis con material arqueológico. Es mucho menos susceptible que otros materiales a la degradación del poliuretano. Pero ¿se os ha presentado algún problema o algo? ¿Tenéis alguna solución? No, efectivamente. La verdad que no lo hemos planteado, pero es interesante lo que dices, porque efectivamente el poliuretano se degrada, evidentemente, claro, claro. Claro. Vente para atrás que si no, no se oye. No lo puedo poner. Está concebido para ser un recurso expositivo que se puede colocar o no. O sea, si la dirección no está permanentemente ahí puesto, a lo mejor o colocado un poco separado para dar... Esa es la idea, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cosilla que se os ocurra? ¿Ya está? Pues muchas gracias. Muchas gracias.